Bienvenidos una semana más a Miradas de Asturias. Esta semana vamos a recorrer uno de los concejos que se le supone un nexo de unión entre la batalla de Covadonga y la muerte del gobernador Munuza. Aparte, vamos a conocer una gastronomía excelente y, como veis, un paisaje maravilloso. Hoy, con todos vosotros, el concejo de Proaza. Proaza es un concejo situado en el centro del Valle del Trubia y uno de los más montañosos de Asturias. Su orografía es muy accidentada, puesto que está integrado en un área montañosa constituida por un conjunto de grandes cordales perpendiculares a la cordillera Cantábrica. Su principal río es el Trubia, entrando en el concejo por Peñas Juntas a través de un angosto desfiladero. Posteriormente, bañando su bella capital Proaza, el Villamexín, el Murias y el Serante, completan la hidrografía del concejo. Las formaciones montañosas más importantes son Peñasovia, al sur del municipio, cuyo pico es el techo de Proaza al alcanzar los más de 1.480 metros de altura. Otros, como el Picu Lobiu, Picu Pelau o la Mostayal, poseen más de 1.300 metros. Su cota más baja son los 173 metros de altitud del cauce del río Trubia en la divisoria con Santo Adriano. Este concejo posee una superficie superior a 77 kilómetros cuadrados, con una población de más de 900 habitantes. Su capital está en Proaza, llevando el mismo nombre que el del concejo, conteniendo otros núcleos bellos de población como Bandujo, Linares, Carangas, Ograndio, Traspeña, Proacina o San Martín. El territorio de Proaza limita al norte con los concejos de Santo Adriano y Grao. Al sur, Teberga y Quirós lo abrazan. Quirós igualmente lo delimita por su lado este y por su lado oeste, de nuevo Teberga, conjuntamente con el municipio de Yernes y Tameza, ponen sus límites. Siguiendo la tendencia característica de la montaña asturiana, los núcleos concentrados de poblamiento es la parte más característica, teniendo dos asientos, uno a media ladera para los pastos medios y de altura y los del valle. Su economía, caracterizada aquí por la dependencia externa, prima el sector secundario. El primario ha quedado relegado a un segundo plano, ya que se está abandonando poco a poco las labores agrarias. La turística Senda del Oso, una plataforma del ferrocarril carbonero recondicionado en una senda cómoda, apta para caminantes y cicloturistas, ha reactivado el sector servicios dentro del concejo de Proaza, cuya vieja rectoral ha sido modificada convenientemente como la Casa del Oso. Del periodo más antiguo de la prehistoria, el Paleolítico, son los primeros vestigios hallados dentro del concejo, aunque estos no son fruto de un trabajo metódico sobre un yacimiento, sino hallazgos desligados de la época de los utensilios de piedra. En cuanto a la posible presencia humana permanentemente en el concejo antes del dominio romano, se cree que el pueblo que lo habitaba se dedicaba fundamentalmente al pastoreo. Este tradicional sistema de vida sobrevivió al transcurso de los tiempos, dejando su impronta hasta hace pocos siglos en el lenguaje, la vestimenta y las creencias de carácter pagano. Las crónicas astures, a comienzos del reinado en Asturias en el 722, narran que tras la batalla de Covadonga, eso que hay algunos historiadores que dicen que no fue tal batalla, pero sí fue el comienzo de la expulsión de los árabes, por lo menos de Asturias, narran que en Gijón estaba el musulmán Munuza, gobernador, y que huyó intentando escapar por el camino real de la Mesa. Intento frustrado el de Munuza, el querer escapar, pues caerá en una emboscada y morirá en el lugar de Olalíes. Algunos creen que ese lugar está en Proaza, otros en Santo Adriano. La documentación medieval se extiende en referencias a distintos lugares del concejo. Muestra de ello es la mención de Huandugio o Bandujo, Pruacia y Caranga en la donación efectuada por el obispo Gladila a la iglesia de Trubia en el año 863. El concejo de Proaza fue un concejo de abadengo por otorgamiento del rey Alfonso VI. Desde entonces
fue considerado como un concejo de obispalía, hasta Felipe II, incorporándose las villas de Traspeña y Bandujo, que venían constituyendo desde el año 912 una vehetría, es decir, una población cuyos vecinos, como dueños absolutos de la misma, podían elegir como señor a quien quisiesen. Con la desamortización decretada por Felipe II, los vecinos de Proaza se liberan del yugo eclesiástico comprando a tierra el 16 de julio de 1581. Con la Constitución Liberal de 1812 fue posible que, a propuesta de los propios vecinos, Sograndio y Traspeña, junto con las parroquias de Caranga y Proacina, ambas históricamente vinculadas a Santo Adriano, constituyesen un efímero ayuntamiento con capital en Proacina, vigente solo hasta 1814. Bueno, pues ya que estamos en Proaza, vamos a hablar precisamente con la alcaldesa del concejo, Mari Carmen Arias García. Buenos días. Buenos días. Oye, Mari Carmen, bueno, ¿puedo tutearte? Sí, perfectamente. Mari Carmen, ¿cómo y el concejo, pues, a los ojos de la alcaldesa? Bueno, lo primero os voy a dar las gracias por darme esta oportunidad de mostrar a la gente cómo es mi municipio. Proaza es un concejo que está muy próximo a Oviedo, tiene unos 850 habitantes, no llegamos a 900, y tiene un tema turístico eminentemente de naturaleza, es lo que tenemos en Proaza. Tenemos unas montañas, unos valles, el río Trubia, es todo alrededor de la naturaleza. Nosotros usamos como eslogan que Proaza es el corazón verde de los valles del Oso. Creo que ahí lo representa bastante todo lo que consideramos en Proaza. Como no tenemos industrias que nos entorpezcan lo que es el paisaje y el medio ambiente, pues nosotros lo que más valoramos es eso, precisamente, nuestro medio ambiente y nuestro paisaje. Lo mejor es acercarnos hasta la Casa del Oso y ver lo que hay. Para ello va a hablarnos Carlos Zapico. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Oye, ¿qué nos podemos encontrar aquí en la Casa del Oso? Bueno, realmente la Casa del Oso lo que tiene es una exposición dedicada a todo lo que es el mundo del oso, es decir, pues sus características, su manera de vivir, su alimentación, su situación actual en la cordillera, de alguna manera pues tratar de que el visitante pues conozca mejor a esta especie emblemática en nuestra cordillera y al mismo tiempo pues lógicamente pues adquiera un mayor grado de conciencia para ayudarnos a todos a la conservación. Como te decía antes, este concejo es eminentemente naturaleza, entonces las necesidades que tenemos aquí es mantener esa naturaleza, intentar que el equilibrio se mantenga, que no haya ni grandes construcciones, ni haya industrias que ensucien el ambiente, pero una necesidad que tenemos es disponer de un agente de desarrollo que nos pueda ayudar a lo que es el ayuntamiento a desarrollar el eje turístico de la zona. Es algo que estamos intentando tener, yo creo que lo lograremos. La casa se inauguró en el año 96, en 1996, y el objetivo que perseguía junto al cercado osero pues realmente es avanzar en la concienciación de los ciudadanos para tratar de conseguir el objetivo de la conservación del oso en la cordillera. Realmente también otra de las cosas que incorporamos en esta nueva museografía que inauguramos este verano, pues es precisamente pues ayudar también al turista a conocer mejor la región. Tenemos una maqueta que está aquí a nuestro lado que de alguna manera pues sitúa geográficamente al visitante, pero también le destaca pues los hitos más importantes de cualquier visita o cualquier itinerario que pueda realizar. El concejo esperamos que tenga un futuro prometedor. Confiamos en que no se vaya despoblando tanto, porque últimamente se despobló bastante. Intentamos que las familias se sigan asentando aquí, ya que estamos con unas buenas comunicaciones hacia el centro. Teníamos en peligro incluso el centro escolar, porque tenía muy pocos alumnos. Ahora parece que se va sosteniendo un poco, porque hay algunos nacimientos y la gente se afinca aquí. Se están estableciendo varios hoteles, apartamentos. Esperamos que la gente se prepare para acoger a toda la gente que nos venga a visitar.
Ahora está muy de moda el anunciar este parque de la prehistoria que nos van a instalar aquí en la zona de la comarca esta, en Teberga concretamente. Entonces, aunque de momento parece que no contamos los de alrededor para nada, estamos con los brazos abiertos esperando a que cuenten con nosotros para apoyar ese futuro parque de la prehistoria y que podamos tener aquí instalaciones complementarias a ese parque, que pueda acoger a la gente que venga. Yo creo que el futuro es lo que tenemos que plantear, que se vaya por el tema turístico, que es lo que tenemos, y que nos venga a visitar todos los posibles viajeros de la zona. Bueno, pues nos movemos en torno a 8.000 visitantes aproximadamente al año, incluidos ahí pues los niños del programa de educación ambiental, y lógicamente el cercado tiene muchísimos más. El cercado puedes estar hablando de multiplicar, no por 10, pero no muy lejos de 10 esa cifra, porque claro, lo que es el itinerario de la senda pues lo recoge el cercado, y aquí tienen que desviarse, ¿no? Llevar en el corazón un solo sitio es bastante complicado. Además, no sé, bueno, yo nací aquí al lado del ayuntamiento precisamente, o sea que yo diría, bueno, el puro centro es el del que llevo en el corazón, pero no, hay cantidad de sitios del municipio que llevo mi corazón. Desde el punto de vista de lo que es los datos científicos del oso en su implantación en el planeta, la situación, los distintos osos que hay, su grado de implantación también, las características morfológicas del animal. Tenemos, por ejemplo, un esqueleto de oso cantábrico, y luego ya nos dedicamos a lo que es el oso en Asturias, sus características, la alimentación que tiene, y luego hay un espacio que lo llamamos la cueva, que realmente lo que es un espacio fundamentalmente pensando en el público infantil, donde le ayudamos a distinguir pues las tres etapas que tiene el monte a lo largo del año, es decir, cuando el oso sale de la hibernación, que encuentra es el oso de primavera, pero es el espacio de primavera, las características que tiene el paisaje, y también qué tipo de animales viven, pululan por ese territorio. Y yo creo que es una visita obligada a la zona, y además realmente les invito a conocer los valles del oso, porque realmente estamos hablando de un espacio hermosísimo a una distancia muy próxima de cualquier zona del centro de Asturias. Por tanto, que vengan a conocer al oso y a los habitantes de este hermoso territorio de los valles del oso. Carlos, entonces nada, muchas gracias por todo, por estar aquí de nuevo en Miradas de Asturias. Bienvenidos vosotros. Y espero que la Casa del Oso pues se vaya haciendo cada vez más grande, y la concienciación sobre ello también más grande. Muchas gracias. Todos los queremos. Muchas gracias a vosotros. Ahora que estamos en Proaza, vamos a ir hasta Payón y vamos a ver a Manuel Álvarez, que es un artesano muy especial aquí haciendo cosines riques. Hola, buenos días, Manuel. Buenos días. Oye, lo primero, bueno, así, estamos. ¿Qué te digo yo? ¿Qué estás fabricando aquí en este concejo perguapo, como digo yo? ¿Qué es lo que haces especialmente? Bueno, especialmente el queso de fuente, que es una joya de Proaza que está casi extinguida. Gracias al ayuntamiento, que puso algo de su parte y está poniendo algo de su parte, pues empecé a fabricar queso de fuente con la señora que quedaba que lo fabricaba, Fina, y ahora Fina falleció hace 2 años y soy yo el que sigo con la tradición. Sigo como ella lo hacía ya, y vienen haciendo ya desde hace muchísimos años. Hombre, pues el proceso: yo compro la leche de vaca, la cuajo, la paso a otra cuba a que pierda todo el suero, y después ya lo echo a fermentar en las fuentes de madera. Fuentes de madera, ¿para qué sirven? Porque hay mucha gente que me dirá, hombre, de madera no podía ser de plástico. Hombre, mejor es de madera, en plástico no queda igual, bueno, ni parecido. Porque la madera, al ser un material poroso, lo que hace es chupar el suero que le quede a la leche cuajada, y dar un sabor y un gusto al queso. Oye, ¿y de qué son esas fuentes de madera? Esas fuentes de madera son de castaño, se hace no puede llevar corazón, de castaño, y después tienes que meter la fuente en un sitio que haga barro a cocer. Tú lo metes en un sitio que haga mucho barro, que haga una llamuerga de barro, sobre 3 semanas, 1 mes, para que pierda todo el tinte, y después se saca, se lija otra vez, se pule y se limpia en condiciones, y ya tiene las fuentes para hacer queso de fuente. O sea que el queso lleva el nombre precisamente de cómo sea, queso de fuente. Queso de fuente, sí.
Oye, y aparte de eso, yo sé que también estás haciendo otras cosas aquí en el concello. Miel, ¿qué más cosas? Miel, pan de escanda, quesadillas, pues licor de café. Espera. La miel, hombre, que es laborioso, pero el pan de escanda, lo que es la escanda y es laboriosísimo, ¿no? La escanda muy laboriosa. Cosechamos aquí en el pueblo, mi familia y yo, bueno, yo, me ayuda mi familia, varias huertas de escanda y bueno, después en agosto pues recogemos la escanda, la llevamos a pisar, molemos. Todo. ¿Oíste, Manolo? Y Olito. Oye, ¿y la escanda sigues recogiéndola con aquellas pinces de antaño o...? Hombre, recogemos a mano, pero también amesoreamos gran parte de la tierra. ¿Este queso de fuente tenemos lo disponible siempre? Sí, si se viene aquí a Proaza sí está disponible y si no, el último fin de semana de enero, todos los años, hay un festival que es el Festival de los Nabos y el Queso de Fuente en Proaza, que lo tenemos disponible al público en la Plaza de la Abadía, y en octubre hay otro festival que es el de las castañas, que también está disponible en la plaza en un puesto. Manolo, gracias por todo, de verdad, Lito. Igualmente. Bueno, pues ya estamos en un nuevo concejo, vamos a invadir una nueva cocina, esta vez en Proaza, vamos al Hotel Torre Palacio y vamos a hablar con Ana, que de esto de la comida en Proaza sabe un cachu. Venir conmigo, ¿qué se come en el concejo de Proaza? Bueno, pues en el concejo de Proaza lo que se suele comer es cocina muy casera y muy asturiana. Potes, fabada, caza, o sea, todo muy casero. O sea que y un poco lo que siempre andamos buscando, que es la cocina de la abuela. Exactamente, muy bien dicho, la cocina de la abuela. Oye, y aparte de esto, veo ahí que estáis cocinando unos nabos. No me digas que entramos en el tiempo justo, que tenéis por aquí unas jornadas gastronómicas riquísimas. Pues sí, vinís en el momento exacto, que tenemos las jornadas de los nabos, que viene a ser ahora a finales de este mes. Y bueno, pues nada, las jornadas son nabos con queso de fuente, de postre quesadillas y pan de escanda. Voy quedarme. Pues quédate. Dime una cosa, ¿qué lo que vamos a ver hoy, lo que vais a dar ya, como digo yo, al oso? Pues exactamente, hoy es los restos van para Paco y Tola, que no sé si lo comerán, porque ahora en invierno están invernando, pero vamos, no, pues nada. Que si queda para ellos será. Yo creo que pocos restos os vamos a dejar, vamos a venir y vamos a probarlo. Pues muy bien. Oye, que como siempre digo, que estamos a media mañana en la cocina interrumpiéndovos, vamos a dejarte un poquillín y después en la mesa lo vemos. ¿Qué te parece? Muy bien, encantada. Venga, un beso. Hala. ¿Ya veis lo que tengo encima de la mesa? Esto, una mesa así y es propia de reyes. Ana, y estoy viendo ya ahí esos nabos, que miráis, son nabos pequeñinos, ¿no? De mesa. Sí, son nabos de mesa. Son nabos de mesa, vamos, en concreto para estas jornadas se trae un nabo más pequeño que es nabo de mesa. En teoría dicen que los otros, los grandes, que valen igual, pero vamos, para las jornadas, para que sean menos fibrosos, que sean más jugosinos, solemos traer los nabos pequeños de mesa. Oye, Ana, y para el que no lo haya probado, ¿cómo más o menos tiene el sabor el...? Bueno, pues a mí concretamente me saben como si fuera como a repollo, te sabe como a verdura, así muy suave, muy dulce. El nabo no es nada fuerte, lo que más fuerte es todo el compango y todo el condimento que lleva, que te lleva pues todo lo que es la cara del cerdo, oreja, el morro, te lleva chorizo, te lleva morcilla, te lleva costilla. Que vamos, que tanto comes tanto de nabos como del compango, vamos. Ya me echesme ese compango y echesme ortigas y sabenme igual, porque para mí el compango es sí, maravilloso. Y estoy viendo ahí algo que quiero que os fijéis, pan de escanda. Esta también es zona, bueno, antes, porque ahora la escanda sabes que escasea muchísimo, pero esto era una zona donde se cultivaba mucha escanda. Y vamos, suelen salir con la tradición de seguir todavía con pan de escanda, sí. Yo suelo decir que el pan de escanda y es la angula de todos los panes. Efectivamente, concretamente aquí en Asturias sí, el pan de escanda sí es. Para mojar ahí entre... Uf, eso es tremendo. Oye, y bueno, veo aquí unes que dicen ellos... Aquí se dice quesadillas, pero vamos, son las quesadillas. Aquí se suelen hacer con nuez y con avellana, que sabéis que a lo mejor nada más que las hacen de avellana y tal, pero aquí sin licor, con nuez y avellana. Son las tradicionales de aquí. Y no podía faltar en la mesa
El queso de... El queso de fuente, que es autóctono de aquí de Proaza, que siempre se sirven con las jornadas de los nabos. Pues Ana, si esperes un momentín voy a deciros unas cosas a esta gente. Muy bien. Compañerinos, como veis, tengo una tarea aquí que emprender, aquí en compañía de Ana, y yo creo que, ¿qué te parece si nos ponemos a ello? Pues y venga. después... Venga, esto es régimen total, dieta mediterránea. Dieta mediterránea. Oye, pues sí, vamos a quedarnos, vamos a comerlo y después nos vemos. ¡Hala! Hasta ahora. Yo diría a toda la gente que, aunque conozcan Proaza, que tendrían que venir más a menudo y hacer distintos recorridos. Bandujo ya es muy emblemático, lo tenemos pedido como núcleo BIC y eso es muy emblemático. Tenemos la zona de Linares, que es una zona histórica que coge incluso el Camín Real, tiene la zona de las leproserías y demás, que mucha gente no conoce todo eso. Tenemos otros núcleos aquí que son el recorrido que van a Villamejín, San Martín Serandi, que eso es precioso. Unos sitios soleados, divinos. Yo creo que, bueno, no tenemos una zona en Proaza que no sea bonita, por lo tanto yo creo que la gente tiene que venir a Proaza, visitar cada zona, hacer los pequeños recorridos que están marcados, que son pequeñas rutas fáciles de hacer, y después todas estas fechas que tenemos marcadas, como jornadas gastronómicas, mercados, fiestas, yo creo que todo es muy entrañable de visitar y que Proaza tiene, además acoge a todos los visitantes y les da unas muestras de cariño y de aceptación totales. Bueno, Mari Carmen, yo quiero agradecerte mucho el estar aquí con nosotros en Miradas de Asturias y decirte que para mí Proaza no es solo un corazón verde, para mí es pues la roca que roza el cielo y uno de los grandes pulmones verdes de Asturias. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias a vosotros y espero que toda la gente que nos esté viendo se anime a visitar Proaza y efectivamente el corazón verde de los Valles del Oso. Y el pulmón de Asturias, muy bien lo dices, yo siempre digo que sería el jardín de Asturias. Gracias. Pues muchas gracias a ti. De verdad. Igualmente. Sea o no leyenda, la Reconquista nació en estas tierras. Aquí llamamos a la batalla contra el invasor, luchamos por nuestra libertad contra el opresor y vencimos. Sea o no leyenda, Munuza dejó aquí la vida y la dejó intentando huir de unas gentes que luchaban por su tierra, por algo que amaban más que a su propia vida. Eso es lo que yo llamo la gran aventura de ser asturianos con mayúscula, puesto que si no luchamos nosotros por nuestra tierra, nadie lo hará, y nuestras raíces se perderán en el lodo de los tiempos, algo que no se merece esta madre maravillosa llamada Asturias. Si saldré de esta aventura. Por Proaza andaba el moro, saqueando grano y oro, se creía señor poderoso en tierras de Lobolloso, mas cuando vio peligrar su vida, creyó que salir por la mesa sería una buena huida. Asturias alzada dio, con sus huesos en tierra de Proaza, el moro dejó la testa. La madre Asturias luchó, orgullosa de Proaza está, de sus paisanos y de su tierra entera.